Hola, patronatistas. El otro día, en un tutorial sobre aumentos y disminuciones en dos agujas, una seguidora me comentó que ella se hacía un poco de lío cuando tenía que hacerlos por el revés y que por más que había buscado tutoriales, que siempre lo explicamos por el derecho y tiene toda la razón. No es la primera vez que me lo dicen y esta vez he decidido que lo mejor, en lugar de explicarles cómo hacerlo por escrito, es pues hacer un tutorial y así cada vez que surja esta duda, bueno, pues tenemos ese tutorial en el que apoyarnos. Voy a hacer la explicación tanto para estilo continental como para estilo inglés, o sea que tejáis como tejáis vais a tener vuestra explicación. Vamos a comenzar. La forma de hacer tanto aumentos y disminuciones por el lado del revés es igual que en el derecho, solo que cambiamos, igual que cuando hacemos los puntos, donde tenemos la hebra, ¿vale? En el derecho tenemos la hebra por detrás y en el revés la tenemos por delante. Y no hay mucho más que cambiar, ¿vale? Vamos a verlo poco a poco. Vamos a hacer primero algunos aumentos, ¿vale? Uno de los aumentos que existen es el introducir la aguja por el hueco de debajo, ¿vale? Y ahí hacer un punto. Esto se suele hacer así o también hay veces en las que se sube el punto hacia la aguja y se coge desde ahí con más facilidad. Bueno, de las dos maneras podéis hacerlo, ¿vale? Lo que hacemos es introducir la aguja, como veis aquí tenemos el punto, tenemos luego el punto de debajo con su hueco de debajo y ahí introduciremos la aguja y lo cogemos como si fuera un revés, ¿vale? En lugar de, desde la perspectiva del derecho que cogemos así, ¿vale? Lo cogeremos como si fuera un revés. Introducimos y ahora aquí tomamos la hebra como si fuera un revés y la sacamos y luego ya haremos el siguiente punto con normalidad. Bueno, ¿y cómo haríamos esto mismo desde la perspectiva de quien teje en estilo inglés, ¿vale? Aquí lo único que he hecho es deshacer ese aumento que había hecho. Vale, pues si tejéis en punto inglés, lo único que pasa es que tenéis la hebra en la otra mano, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. En lugar de la hebra por detrás, vamos a pasarla para adelante como para un revés. Introduciremos la aguja por el hueco del punto de debajo, ahí lo tenemos, introducimos, ponemos la hebra y ya lo sacamos. Y luego el otro punto lo haremos con normalidad, igual que hemos hecho antes. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y como veis queda exactamente igual. Bueno, ¿cómo haríamos otro aumento en dos agujas? Vamos a hacerlo primero estilo continental. Tendríamos aquí, y otra de las formas que tenemos es hacer el aumento en esa hebra que nos queda pues entre medias, entre punto y punto. Entonces, ¿qué haríamos? De nuevo, hebra hacia adelante, ¿vale? En lugar de como con el derecho que tenemos la hebra hacia atrás, la ponemos hacia adelante. Introducimos la aguja por el punto o por ese hueco que nos queda o esa hebra por debajo de esa hebra que nos queda entre puntos, o también tenemos la opción de subirla para arriba si os resulta más cómodo, ¿vale? Como he dicho antes lo he hecho de la otra manera, ahora os lo subo para arriba para que veáis las dos formas. Y una vez hecho eso, haremos el punto con total normalidad. Sacamos y ya nos vamos a hacer los siguientes, ¿vale? Esto es otra forma. Vamos a hacerlo desde la perspectiva de quien teje en estilo inglés. Cambiamos la hebra de mano, aquí la tenemos, nos la trasladamos la hebra hacia adelante y aquí es exactamente lo mismo. Podemos subirnos el punto, ¿vale? O dejarlo aquí abajo, ¿vale? Vamos a hacerlo esta vez así dejándolo abajo y ahí haremos el punto. Y al siguiente nos lo haremos con normalidad y seguiremos tejiendo y haremos aumentos o disminuciones donde nos correspondan. Bueno, pues ahí tenemos una segunda manera de hacer un aumento en dos agujas por el lado del revés. Bueno, otra forma más vamos a explicar, vamos a ver unas cuantas. Otra forma más es la típica de poner hebra, ¿vale? Aquí lo que importa es hacia dónde nos quede la hebra. Cuando lo que tenemos que hacer después, aquí más que el punto que tenemos, ¿vale? O el punto que estamos haciendo es el punto que vamos a tener que hacer después. Si el punto que vamos a tener que hacer después es un revés, ¿vale? Necesitamos que la hebra se nos quede hacia adelante, con lo que vamos a pasar el gancho por debajo de la hebra y veis, la hebra se queda por delante para que luego podamos hacer este punto del revés con facilidad. Si el punto que tenemos que hacer siguiente es del derecho, lo que vamos a hacer es, ¿veis? Pasar la aguja así, ¿vale? Y se nos queda hacia atrás, ¿vale? Como veis, cuando queremos que nos quede la hebra hacia adelante o lo que sería un aumento del revés, si todos los puntos fueran del revés, ¿vale? Lo que haríamos sería pasar el gancho por detrás y por debajo, ¿vale? Y nos quedaría la hebra así, hacia adelante. En caso de que el siguiente punto fuera un derecho o que fueran todos puntos del derecho, lo que hacemos es que nos queda hacia detrás, con lo que pasamos la aguja por delante y por debajo,
¿vale? Y ahí ya nos queda la hebra por detrás y podríamos seguir tejiendo nuestro siguiente punto como un derecho, ¿vale? Lo explico así porque este tipo de aumento no depende tanto del punto que tienes que hacer justo en ese punto en el que haces el aumento, sino del que viene después. Entonces, en puntadas donde estás mezclando puntos del derecho y puntos del revés, pues bueno, es importante saber esto. Entonces vamos a hacerlo como si todo fuera del revés, ¿vale? Entonces lo haremos así, nos quedará la hebra para adelante y ya tendríamos aquí hecho nuestro punto. Bueno, lo deshago y vamos a hacerlo en estilo inglés, a ver si me acuerdo porque ya hace mogollón que no tejo en estilo inglés. Entonces en estilo inglés, a la hora de poner hebra, o hacemos así y nos queda la hebra hacia adelante, ¿veis? Con lo que ya haríamos nuestro revés. Y si queremos que la hebra nos quede hacia detrás, pues la pasaremos por el otro lado, ¿vale? Y así la hebra nos queda hacia detrás y haremos el punto como un derecho, ¿vale? Bueno, pues esa es la diferencia. Si queremos que la hebra nos quede hacia adelante, ¿vale? Pasamos por delante de la aguja y luego por debajo. Y si queremos que la hebra nos quede para detrás para hacer después un derecho, lo contrario, ¿vale? Y así es como hacemos en este caso. Vamos a hacerlo para que nos quede un revés, ¿veis? Paso por delante y luego por debajo. Y ahí haremos nuestro revés y tenemos nuestro aumento hecho con esa hebra que hemos colocado. Bueno, y voy a explicaros una forma más que sería el hacer primero un punto retorcido por esta otra hebra y luego hacer el punto en la suya. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo que haremos será traernos hacia adelante, ¿veis? Aquí introducimos el gancho de delante hacia detrás y cogemos nuestro punto del revés. Y aquí ahora nos iremos aquí a la hebra de delante, no sé si se va a apreciar bien porque está la hebra ahí, ¿vale? Nos venimos aquí, es el mismo punto, ¿veis? He utilizado la hebra de detrás para hacer el primero y ahora la hebra de delante y lo que hacemos es, de nuevo, ¿vale? Aquí hacer el punto del revés. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahora sacaríamos aquí y sacaremos y lo tenemos hecho. Bueno, lo cojo de nuevo para deshacerlo y hacerlo en estilo inglés. Me cambio de mano y la dinámica es la misma, ¿vale? Ponemos la hebra hacia adelante, introducimos aquí el punto, lo hacemos como retorcido, ¿vale? Y ahora nos vendremos a la hebra de delante y haremos el punto aquí en la hebra de delante, ¿vale? Y ahí ya sacaremos. Bueno, esto sería en cuanto a los aumentos. Hemos visto 4 formas de hacerlos. Bueno, hay más, ¿eh? Hay más formas, hay muchas formas de hacer aumentos y disminuciones, pero estas son las más habituales. Bueno, y vamos a ver ahora cómo hacer disminuciones que me voy quedando sin puntos y tenemos que disminuirlos. Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar 2-3 formas diferentes de hacer disminuciones. Hay más, como pasa con los aumentos, pero bueno, estas son las más habituales. La más habitual de todas es el tejer puntos juntos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que vamos a coger hebra por delante, ¿vale? Como si fuéramos a hacer un punto del revés, pero en lugar de coger un solo punto, vamos a coger 2, 3 o los que necesitemos, ¿vale? Lo más habitual es coger 2, ¿vale? Y ahí haremos el punto con total normalidad. Ahí lo tenemos y haríamos el punto, ¿vale? Bueno, voy a deshacerlo para hacerlo ahora en estilo inglés. Estoy cogiendo solo una hebra, esperad que lo deshago bien. Ahí. Ahí lo tenemos. Bueno, una vez deshecho, vamos a hacerlo en estilo inglés, que tenemos aquí que cambiar de mano la hebra. Bueno, pues en estilo inglés, vamos a verlo, lo que hacemos es hebra hacia adelante, tomamos los 2, 3, 4 los puntos que nos digan que tenemos que tomar juntos y ahí ponemos la hebra, sacamos y sacamos. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia entre el estilo continental y el inglés es la mano en la que tenemos la hebra. El resto es igual, entonces al cambiar la mano pues se coge la hebra de una manera distinta, pero cómo queda colocada en la aguja es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces cuando veáis tutoriales de la otra técnica, no os fijéis tanto en lo que están haciendo como en lo que vosotros tenéis que hacer. O sea, si están diciendo que tenéis que hacer un derecho, no os fijéis en cómo hacen ellas el derecho, hacedlo como lo hacéis vosotros siempre. Y así no tendréis tantos problemas a la hora de compatibilizar las dos técnicas. Bueno, otra forma de hacer disminuciones en 2 agujas es cerrar puntos, ¿vale? Lo que se suele hacer es, hacemos un punto, hacemos el siguiente y pasamos el uno por encima del otro. Ahora lo he hecho, como veis, aquí en estilo inglés. Bueno, ya tendríamos hecho ese. ¿Cómo lo haríamos esto en estilo continental?
Bueno, en estilo continental se hace exactamente igual. Dejadme que coja los puntos, ahí, porque si no me voy a quedar sin ellos. Aquí, así. Bueno, ¿cómo lo haríamos en estilo continental? Cambiamos de mano la hebra, la ponemos hacia adelante de nuevo y es lo mismo. Hacemos un punto, hacemos el siguiente y lo pasamos por encima y ya tendríamos ahí una disminución. Esta deja más huequito, ¿vale? Bueno, y estas dos serían las formas más habituales que tenemos de hacer disminuciones en dos agujas. Hay alguna más, pero bueno, son como más avanzadas y ya las veremos en un tutorial aparte, ¿vale? En cuanto a cuáles se notan más y cuáles se notan menos, vamos a dar la vuelta en el tejido, vamos a ponerlo por el derecho. La primera que hemos hecho era cogiendo la hebra por el punto de debajo y nos queda así, es un poco visible, ¿vale? Pero como veis no nos deja huecos ni nada. La siguiente que hemos hecho es la de coger la hebra por debajo, que es bastante invisible, como veis aquí, ¿vale? No deja huecos ni nada. La siguiente que hemos hecho es la de coger como un punto retorcido primero por una de las hebras y luego por la otra hebra del mismo punto hacer un punto normal, ¿vale? Esa yo creo que es de las que menos se nota. Ahí la tenemos, es esta de aquí. Bueno, luego tenemos la de poner hebra, que esa siempre nos va a dejar un poco de hueco, a menos que hagamos un truquito. ¿Cómo podemos hacer que esta forma no nos deje un hueco? ¿Vale? Que hay veces que nos interesa que nos deje el hueco y de hecho se utiliza mucho cuando queremos hacer calados, ¿vale? Para que nos queden esos huecos. En cuanto a las disminuciones, en la que tejemos dos puntos juntos, que sería esta de aquí, como veis, no se nota, no nos dejaría hueco, pero en la otra forma sí que nos dejaría ahí un poquito de hueco a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque al cerrar un punto, ¿vale? Nos va a quedar el hueco de cerrar ese punto, ¿vale? Ahí lo tenemos. Bueno, entonces esas son las cosas que tenéis que saber. Normalmente cuando queremos hacer calados de algún tipo, pues se utiliza o la de cerrar punto o la de poner hebra. ¿Vale? Cuando no queremos que se note, se utilizan cualquiera de las otras formas. Bueno, entonces vamos a ver cómo haríamos esto de cerrar aquí este agujero un poquito. Bueno, ya sé que no me tocaría tejer aquí, pero bueno, vamos a hacer un poco trampa, ¿vale? ¿Vale? Ya sé que tendría que haber terminado y luego volver, dejamos estos puntos sin hacer, hacemos aquí un poquito de trampa y aquí tejemos del derecho, ¿por qué? Porque tenemos una vuelta del derecho. Entonces, cuando lleguemos ahora aquí a este punto, en lugar de cogerlo así, lo vamos a coger por la hebra de detrás, ¿vale? Entonces el punto se va a retorcer y como veis se va a ver muy poco. Hago el resto de puntos para que lo podáis ver mejor. Bueno, aquí lo tenéis, ¿veis? Y así lo que hemos hecho es cerrar ese punto, que donde lo tengo aquí, ¿veis? Se queda ahí retorcido y se nota que no es igual que el resto, ¿vale? Pero como veis queda muy, muy invisible ese tipo de aumento cuando lo cerramos. O sea, que si alguna vez os parece más sencillo poner hebra y no queréis complicaros con los otros tipos, luego con que lo tejáis así retorcido, pues solucionáis el tema del hueco. ¿Vale? Y aquí también podéis ver cómo quedan todos estos aumentos y las disminuciones, ¿vale? Bueno, pues con esto ya está todo explicado sobre cómo hacer aumentos y disminuciones en el lado del revés. Ya veis que es exactamente lo mismo que en el derecho, solo que tenemos que poner la hebra por delante y coger los puntos como si fueran un revés. Espero que con esto se hayan aclarado todas las dudas, me lo decís en los comentarios, si os ha quedado alguna duda más me decís y os lo intentaré explicar y si no se puede explicar por escrito prepararé un tutorial sobre ello como he hecho aquí y si hay cualquier otra cosa que queréis que explique me lo decís también. Os quiero recordar que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web www.patronarte.com donde tenéis la tienda online donde podéis conseguir agujas como estas, agujas intercambiables, los ganchos especiales intercambiables también que hay, ganchos normales, ganchos de tunecino, hay de todo, lanas, un montón de lanas. Bueno, pues por allí podéis pasaros y también tenéis un montón de tutoriales, todos los tutoriales que hago aquí en vídeo los hago luego por escrito, dejando patrones escritos cuando corresponde. Aquí pues no hay patrón que hacer, pero cuando hay patrón tenéis el patrón escrito. Y ahora por aquí os voy a dejar el enlace a los vídeos de dos agujas para que podáis echarles un vistazo. Y así sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.